No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Todo eso es, dijo Pablo, basura, comparado al conocimiento de nuestro Rey y Señor y Dios. Conocer a Dios es el todo del ser humano. Conocer a Dios es el todo de sus hijos. Conocer a Dios el Padre, el Dios de la Biblia, es la necesidad más profunda de cada ser humano. El ser humano está como está, pervertido hasta donde más no poder, por una sencilla razón. ¿Saben por qué? Porque el ser humano se ha alejado de Dios y no conoce a Dios. Los políticos no conocen a Dios, nadie conoce a Dios. El ser humano se ha resistido a conocer a Dios, pero hay un pueblo. Pero hay un pequeño remanente, hay un pueblo que día a día navega en ese océano de la palabra del Señor, la Escritura, buscando conocer a Dios, buscando entender a Dios, buscando identificar al Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses que compiten con el Dios de la Escritura, engañando, siendo engañados, y así de esa manera hacen creer que están creyendo algunos en el Dios de la Biblia, pero en realidad no es así. Y suscitó un caso cuando Jesucristo vino a la tierra en los tiempos de Cristo hace 2000 años. Jesucristo le dijo a los fariseos y a todos sus discípulos que estaban escuchando allí, Él vino a enseñar de la existencia de un Padre. Para los judíos para ellos lo más grandioso y la honra más soberana para ellos, para los judíos, para ellos era decir que son descendientes de Abraham y que Abraham es vuestro padre y que son linaje de Abraham, y ese era para ellos el mejor de los testimonios que ellos podían ostentar. Pero de pronto aparece Cristo en la escena y Cristo dice, llama Padre al Padre de los cielos. Y para ellos decir a Dios el Padre era una ofensa. Ellos se limitaban diciendo solamente Abraham es nuestro Padre. Pero Jesucristo viene y dice a Dios el Eterno, dice Padre nuestro que estás en los cielos. Impresionante. Y eso fue un golpe bajo para los fariseos y para los judíos, saduceos y todos aquellos que se encontraban allí en esa escena. Y ellos, que hicieron desde ahí, empezaron a tener complot para matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a revelarnos al Padre eterno, al Padre de las luces, al Padre de los cielos, a revelar a cada uno de nosotros. Y desde ese entonces existe una pugna entre el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo llama a Dios nuestro Padre, el judaísmo llama a Abraham su Padre hasta el día de hoy. Y a Dios lo llaman de otra manera. Entonces, eso ustedes pueden encontrarlo en Mateo capítulo 23, versículo 8 al 9. Ahí se encuentra esta historia que acabo de narrar. Esta historia que menciono, en Juan capítulo 8, verso 39. Quiero que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 23, versículo 8 y 9. Eso no está en los apuntes allá, lo pueden poner allí, buscarlo por favor. Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 8
Y hoy vamos a mirar, en la segunda parte, miraremos nosotros hoy conociendo al Dios de la Biblia como Dios el Padre. Como Dios el Padre. Bien, se ha hablado mucho del Padre en los últimos tiempos, sobre todo por este nuevo mover mesiánico, hebraico, efraínita, que se ha proliferado como una peste por todo el mundo. Y hoy se habla del Padre, del Padre, del Padre, pero en una sola dirección. Y hoy quiero mostrarle los aspectos más claros de la identidad del Padre eterno, de acuerdo a la Escritura, y de qué manera y de qué forma Dios se revela en la paternidad para cada uno de nosotros. Pero antes de eso quiero mostrar un texto de Mateo 23, 8 al 9. Dice la palabra así: Cristo Jesús hablando a sus discípulos y también ahí a los fariseos. Porque el versículo 1, el capítulo 23, hay un título inclusive que dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Es un mensaje contundente para los escribas y para los fariseos. Pero también entre ellos se encontraban los discípulos de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y ahí tenemos verso 8, dice: pero vosotros no queráis que os llamen rabí. No estén buscando que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. De hecho, rabí significa maestro. Dice: uno es vuestro maestro y ese es el Cristo. No hay más rabinos, no existen. Hoy existen una cantidad de rabinos que parecen manojo de rábanos por todo lugar. El rabino Julano, el rabino Mengando, existen, ya no son pastores, ahora son rabinos. Es impresionante, la Biblia dice: no llames a nadie rabí. Dice: no quieren que se estén llamando maestros, rabinos. El Cristo es el único. Y todos vosotros sois ¿qué? ¿Están conmigo? Y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Dígalo fuerte. Y todos vosotros sois ¿qué? Más fuerte. Y todos vosotros sois ¿qué? Hermanos. Tú y yo somos hermanos. Por eso nos decimos: mi hermano, Dios te bendiga, ¿no es cierto? ¿Cómo has estado, mi amado hermano? Dios te bendiga, mi hermano. Llaman por teléfono: mi hermano amado, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Nos tratamos como hermanos porque todos nosotros somos ¿qué? Hermanos. Ahora, el verso 9, versículo ahí. Y no llaméis Padre vuestro. ¿A quién? A nadie en la tierra. Y no llaméis Padre vuestro, o sea, a nadie tengo que decir mi Padre o Padre mío, a nadie en la tierra. Oído, y aquí no está hablando acerca del Padre como progenitor. Recuerda que está hablando en el contexto de ¿qué? En el contexto del maestro, del rabino, del que enseña, de aquellos que se hacen, se toman nombres como tales. No está hablando de la paternidad como padre biológico, de eso no está hablando. Está hablando de la paternidad espiritual y dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Ahora, ¿por qué razón no tenemos que llamar Padre nuestro, Padre espiritual, a nadie en la tierra? ¿Por qué? Ahí está, ¿por qué? Mira esto: porque uno es vuestro Padre. ¿Cuántos son? La Biblia dice que es uno vuestro Padre espiritual, uno solo. Los hermanos que estuvieron en el taller de la membresía espiritual de la capacitación, la lección número 1, explicamos acerca de la diferencia entre la familia espiritual y la familia natural y física. Uno es vuestro Padre espiritual. Así que no existe ese apóstol que dice que es tu Padre espiritual. ¿Están escuchando? Así que no existe ese pastor que dice que él es tu Padre espiritual. Así que no existen tales hijos espirituales como tal se ostenta llamar hoy por hoy. ¿Quién lo dice? El pastor Norman. Lo acabaste de leer en la Escritura. Por lo tanto, el católico que menciona Padre, ¿a quién? Eso, mire acá, con coraje, al cura. ¿Sí?
El católico ciego, sordo y mudo. Disculparánme, señores católicos, pero esa es la verdad y acá estamos para pregonar la verdad. El católico, por la ignorancia del no conocimiento de Dios, ¿qué hace el católico al cura? Le dice ¿qué? Padre, padrecito. ¿No es cierto que sí? A cada cura de cada parroquia. Pero el mundo entero, pagano, idólatra, ignorante al respecto del conocimiento de Dios, ¿cómo le llama a ese papa conocido que vive allá en el Vaticano? ¿Cómo le llaman? El Santo Padre. ¿Por qué le llaman el Santo Padre? Porque Él es el Padre de todos los padrecitos que son padres de todos los feligreses. ¿Te das cuenta? ¿Y eso es bíblico o es antibíblico? Ahí está. Por más que el cura, ¿cómo es que se llama este cura? Toro o vaca, diga lo que diga, la Biblia lo dice con claridad. A nadie llaméis Padre en la tierra, porque Padre solamente hay, ¿cuántos dice? Uno. Solamente existe uno, y de ese Padre hoy vamos a hablar nosotros. Sigamos leyendo. Dice, porque uno es vuestro Padre. ¿Y cuál es ese Padre? El que está en los cielos. La Biblia es muy clara. Padre es uno, el que está en los cielos. Y entre vosotros, ustedes, ¿cómo deben llamarse? Hermanos. Así que el pastor Norman y usted es papá y ustedes son hijos. ¿Cómo nos llamamos todos entonces? Hermanos. Así es, ¿no es cierto? Hermanos. Así es como la Escritura nos enseña. Habiendo dicho eso, quiero yo hoy mostrarle lo que significa la palabra Padre. Padre es igual a pater, también conocido como pater, igual nutridor, protector, sustentador, originador, procreador, que transmite su naturaleza a sus hijos. Porque el padre es el que transmite la naturaleza a sus hijos. La madre es la que sostiene y la que mantiene, la que cría. Bueno, eso es una historia muy aparte, muy particular. Ahora, Isaías 64:8 menciona de la siguiente manera. Dice así: ahora pues, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí el profeta Isaías hace referencia a que todos somos, todos los seres humanos, toditos los seres humanos que fueron formados del polvo de la tierra, tenemos a un Dios Padre. Y ese es el gran conflicto que existe hoy por hoy, porque todos creen ser hijos de Dios. Aquí hay un detalle. Dice, todos somos hijos de Dios, porque todos somos creación de Dios. Y hoy vamos a hacer la diferencia entre ser hijos de Dios por creación y es ser hijos de Dios por la recreación. ¿Acaso existe dos creaciones? ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe dos creaciones o solamente existe una sola creación? Existe dos creaciones, una creación biológica y una creación espiritual. Una paternidad biológica con naturaleza de Adán y otra paternidad paternidad espiritual por la naturaleza del un solo Padre que está en los cielos. Por eso Jesucristo, enseñando a orar, dijo, ustedes van a orar de esa manera: Padre nuestro que estás, con dirección exacta. ¿Dónde está el Padre nuestro? En los cielos. Pero el Padre de los católicos, ¿dónde está? No, está allá en el Vaticano. Está en Roma, sí. Por eso el católico, yo no vine hoy a hablar en contra de los católicos, pero me tocó decirlo, pues no. El Padre de los católicos cuando vayan a orar o a rezar, ellos tienen que decir: Padre nuestro que estás en el Vaticano. ¿O no?
No me estoy burlando, solamente es que es así. Padre nuestro que estás en el Vaticano. Ok, aquellos que tienen la paternidad del apóstol Lobo, ese que tiene, deben orar de la misma manera el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en Guatemala, o que estás en Colombia, o que estás allá en, qué sé yo, en el lugar donde se encuentra ese apóstol que supuestamente es papá espiritual. ¿Entiendes? O ese padre que es bien conocido, el padre espiritual que es bien conocido, que sale en las redes sociales y dice: hijitos, yo les mando un abrazo para ustedes, mis hijos, que se encuentran en Miami, creo que es. Entonces todos los seguidores de ellos tienen que orar: Padre nuestro que estás en Miami. Pero aquellos que conocemos al Dios de la Biblia, nosotros oramos como Cristo nos enseñó a orar a nosotros. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. Punto. Esa es la identidad del cristiano, ¿sí o no? El que conoce la Biblia no se deja engañar de ningún papá adicional. El que conoce al Dios de la Biblia sabe a quién tiene que dirigirse. Imagínate tener al pastor como el padre espiritual, es un pecado terrible, porque así no dice la Escritura. Bien, entonces, dice la creación completa. En el Antiguo Testamento encontramos miles de expresiones haciendo referencia a Dios como el Padre. Y en el Nuevo Testamento, más de 250 veces encontramos nosotros la palabra Padre en el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón será? Por la falta de conocimiento de Dios es que hoy se han multiplicado cuántos padres por todo lugar, en el paganismo, en el cristianismo, en todos los lugares. Y ahora no solamente hay padre espiritual, sino madre espiritual también, porque la esposa del pastor es la pastora y ahora ella dice: son mis hijos espirituales. Por ahí encontramos a una cantidad de locas, esquizofrénicas, diciendo: mis hijos espirituales. Es impresionante. La falta de conocimiento hace que mi pueblo perezca. Ok, vamos a mirar nosotros ahora al Padre eterno en sus 5 facetas de paternidad, diferentes tipos de paternidades. Miraremos el Padre del Mesías, la paternidad del Dios eterno como el Padre del Mesías, también como el Padre de la creación, también como el Padre de los ángeles, también como el Padre de todos los hombres y también el Padre de Israel. Y por último miraremos el Padre de todos los creyentes en la nueva creación. Empecemos por la parte número 1. Vamos a mirar nosotros en la paternidad del Mesías y en todas estas paternidades del Dios eterno, del Dios Padre. La paternidad de Dios en la primera área se distingue su personalidad de la del Hijo y de la del Espíritu Santo. Por eso es que existe, aunque no quieran admitirlo, existe una diferencia entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Existe una diferencia. ¿Por qué razón encontramos? Porque la Biblia está llena de esa información. No somos locos para creer en un Dios triunidad. En la triunidad no, sino que es la Escritura le da testimonio. Y hoy vamos a miremos el Padre del Mesías. Empecemos por el número 1. En el primer aspecto de la paternidad del Padre es que Él es el Padre del Mesías. El hecho de que Dios es el Padre del Mesías, el Hijo es visto de 5 maneras, que hace claramente la identidad. Salmos capítulo 2, versículo 7. Miren esto. La identidad y la diferencia entre el Padre y entre el Mesías. El Padre eterno como el Padre del Mesías. Salmos 2, 7. Y yo publicaré el decreto, dice la palabra. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El Hijo está dando testimonio de cómo es la relación entre el Padre y el Hijo. Dice: yo te engendré hoy. El Padre eterno habla acerca de su Hijo, que yo te engendré. Yo te engendré. La primera forma en la que Dios es visto como el Padre del Mesías es que el Hijo fue engendrado por el Padre. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Escuchen esto: y quien niegue esto es un anticristo. Eso dice Primera de Juan.
El que niegue que el Hijo de Dios ha sido engendrado por el Padre es un anticristo. Juan 1:14. Mira esto. El Mesías engendrado por el Padre. El Mesías engendrado por el Padre. Juan 1:14. Dice así la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. ¿Escucharán? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y todo eso. Luego continúa. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué significa la palabra unigénito? Único hijo. El Hijo del Padre, el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Afirma que el Mesías ha sido engendrado por el Padre. Juan 1:18, más abajito. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo. ¿Cuál es ese unigénito Hijo? Del mismo versículo 14. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más, se confirma la paternidad del Padre eterno como el Padre del Mesías. Como el Padre del Mesías, del Hijo de Dios. Juan 3:16. Ustedes, ese verso es bien conocido hasta el verso 17. Dice la palabra así. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, una vez más el testimonio de su Hijo unigénito. ¿Qué significa? Un solo hijo tiene el Padre. Pero ahora tienen muchos hijos, espera tantito. Pero el Padre eterno tiene un solo hijo. No te olvides que tú y yo somos hijos por adopción. Y solamente un solo hijo es el Hijo del Padre, el Mesías. Dice, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios ¿a qué? A su Hijo, la identidad del Hijo, al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Estamos mirando nosotros la paternidad del Mesías y Jesucristo visto como Hijo del Padre de acuerdo a la Escritura. Primera de Juan 4:9. Dice así, Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito. El testimonio está desde el principio al fin al mundo para que vivamos por Él. Entonces, una de las primeras facetas de la paternidad del Mesías es que el Mesías fue engendrado por el Padre, ese Padre de los cielos, el Padre eterno. Número 2, ese Mesías engendrado por el Padre es reconocido por el Padre. El Hijo da testimonio que Él es engendrado por el Padre. El Hijo da testimonio que Él es el unigénito Hijo del Padre. El Hijo da testimonio de que Él es el enviado como el Hijo único que tiene el Padre. Él da testimonio. Ahora dejemos que el Padre dé testimonio. Dice así, Mateo 3:17. La segunda forma, voy a pedir a Diego que se fije en las pantallas. Hay una pantalla que sale allí, que solucionen ese problema, por favor. Ok. La segunda forma en la que la paternidad de Dios es vista es que el Padre mismo reconoció que Jesús es su Hijo. Eso vamos a mirar ahora. Mateo 3:17. Mateo 3:17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Y ustedes conocen eso en el bautismo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado. ¿Ahora está hablando Jesucristo o está hablando el Padre? Se dan cuenta que hace un momento el Hijo da testimonio de que Él es el Hijo del Padre, ¿no es cierto? Y ahora el Padre da testimonio de que Él es el Hijo. Y luego aquí existe una discusión. No, es que es el mismo, que subía y bajaba. Es una locura eso y allí. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién está dando testimonio que Él es el papá de ese Hijo?
El Padre eterno, ¿sí? Ya el Hijo dijo, yo soy hijo de mi Padre que está en los cielos. Ya lo dijo. Ahora el Padre dice, estoy de acuerdo contigo, hijo, yo soy tu papá. Mateo 17:5 afirma de la siguiente manera, dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, en la transfiguración habla esta historia, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él escuchad. Este es mi Hijo amado. El Padre da testimonio de que Él es el Padre. No solamente el Hijo dice, sí, yo soy hijo del Padre, como hoy por hoy muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Pero hay un detalle, tú puedes decir que eres hijo de Dios. Es importante el testimonio del Padre, que Él diga que tú eres su hijo. ¿Entendieron esta parte? Por eso que Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 menciona de la siguiente manera: muchos en ese día vendrán delante de mí, dice, a decirme, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre nosotros hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos campañas cruzadas. En tu nombre hicimos una cantidad de cosas. Pero dice, yo te declararé, no te conozco. Porque tú decías que eres hijo mío, pero yo no te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero también existe la promesa para sus hijos que dirán, venid benditos de mi Padre. Entrad al gozo del Señor, preparado desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios por esas palabras en ese día. Ahora el Padre dice, este es mi Hijo amado. Primera de Juan capítulo 5 verso 9. Primera de Juan capítulo 5 verso 9. Estamos estudiando Dios el Padre, conociendo al Dios de la Biblia como Dios el Padre. Ok, ahora aquí, Primera de Juan 5, 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de ¿quién? De su Hijo. Y podemos seguir leyendo textos y más textos al respecto para afirmar esta palabra en cuanto a la relación entre papá, entre hijo y entre padre. El hijo dice, él es mi papá. El papá dice, sí, este es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta? Ok. Número 3, reconocido por Jesucristo mismo. Reconocido. Ahora Jesucristo vuelve a dar testimonio de que así es, afirmando. En la tercera forma de la paternidad de Dios se ve en que el Hijo reconoce a su papá y lo hace de una manera tan clara. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Dios el Padre. Ok, vamos rápido. Dice así, Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas, ¿por qué? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y para qué vino Jesucristo? Para revelarnos a su papá. Así es. Entonces aquí existe una relación. El Hijo, Jesucristo mismo está diciendo, el Padre, esto, aquello, a esa relación intrínseca. Juan 8, 54, 55. Juan 8, 54, 55. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Y aquí viene. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. El Hijo da testimonio de que esa relación entre el Padre y el Hijo, entre la paternidad del Mesías, el Mesías con su Padre, el Padre con su Mesías, tiene una intrínseca relación. Ok. Número 4, vamos a seguir avanzando. Número 4, reconocido por otros hombres. Ahora otros hombres van a reconocer que ese es el Padre del Mesías. Y Jesucristo es el Hijo del Padre eterno.
Ahora otros. ¿Listo? Mateo 16, 16. La cuarta forma en la que la paternidad de Dios es vista, en que otros hombres reconocieron que Jesús es el Hijo de su Padre y que Dios el Padre era el Padre del Mesías. Vamos ahí. Dice Mateo 16, 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo. Cuando dijo, ¿a quién iremos si tú tienes palabra? ¿O quién dices que son? Dijo la gente y las demás. Y ahí viene toda la explicación. Pero Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Testimonio del ser humano común y corriente. Entonces le respondió Jesús. Prestarán atención a esto. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Una vez más, ¿sino qué? Mi Padre que está en los cielos. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El ser humano común y corriente, así como tuyo, de carne y hueso, como tipo de Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, conozco esa relación. Conozco esa relación que tiene entre el Padre eterno de los cielos y su Hijo, el Mesías, el Cristo. Conozco esa relación que existe entre el papá y el Hijo y la diferencia que existe entre el uno y el otro. Conozco. Y Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón. Porque esto que acabas de mencionar, esto no todos lo entienden. Otros confunden y dicen que es la misma persona. No. Bienaventurado eres tú, Simón. Porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta? Ok. Bien. Número 4. Reconocido. No, perdón. Vamos a otro texto más. Marcos 15:39. Marcos 15:39. Aquí tenemos a Centurión. Ya Cristo está muriendo en la cruz. Y al morir sucede el escenario que ustedes conocen que sucedió. Y dice así, el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. ¿Qué dijo? Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? El ser humano común y corriente da testimonio de que en verdad es hijo de Dios. Testimonio número 1, el Padre. Testimonio número 2, Jesucristo. Otra vez Cristo nuevamente. Y ahora personas particulares, diciendo que es el Hijo de Dios, y que hay un Padre y que hay un Hijo, y que el Hijo está acá en la tierra muriendo y el Padre está allá en los cielos, a quien dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Clarito. Ok, Romanos 8:31. Romanos 8:31, reconocido por otros hombres, dice así, ¿qué pues diremos a esto? Aquí está Pablo hablando a la iglesia de Roma, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí viene el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, está dando testimonio Pablo de que existe un Mesías y un Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ok, muy claro. Jesús fue reconocido como el Hijo de Dios por los hombres, y esto enfatizó una vez más que Dios el Padre es el Padre del Mesías. Es el Padre del Mesías, y no hay lugar a duda. Número 5, reconocido también nada más y nada menos por los demonios. Hasta los demonios reconocen que esa relación existente y la diferencia que existe entre el Padre y entre el Hijo. Los demonios. Mateo 8:28. La quinta forma en la que la paternidad de Dios es vista es el hecho de que también los demonios reconocen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren lo que dice la palabra, Mateo 8:28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. ¿Cuántos eran? 2. Feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, presta atención, ¿qué tienes con nosotros, Hijo
Jesús, Hijo de Dios. Ya no eran los hombres. Ya no es el Padre diciendo yo soy papá del Mesías. Ya no es el Mesías diciendo yo soy el hijo de mi Padre que está en los cielos. Ya no es Pedro diciendo tú eres hijo de Dios. Ahora los demonios dicen tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Hasta los demonios entienden que hay una diferencia y que cada uno tiene su rol en su lugar, lo que tiene que hacer, para qué ha sido hecho. Ok, aquí tenemos a los demonios y hay varios textos más donde los demonios también, ¿qué tienes conmigo, con nosotros, hijo del Dios Altísimo? En muchas ocasiones, pero no quiero hablar de demonios esta vez. Ok. Número 6, vamos a ver al Padre. Aquí terminamos el Padre del Mesías. Ahora, número 2, el Padre de la creación. Ya miramos el Padre del Mesías con mucha claridad. Textos hemos compartido, breves pero contundentes. Ahora vamos a ver la segunda cualidad de paternidad, el Padre de la creación. Primera de Corintios 8:6. El segundo aspecto de la paternidad de Dios, el Padre, el Dios de la Biblia, es que Él es el Padre de la creación, el Padre de toda la creación. Dice la palabra así, Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuál es ese Dios? El Padre. ¿Cuál Padre? Del cual proceden, ¿qué? Todas las cosas. Del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, el Mesías, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En este pasaje observamos nosotros que Él es el Padre de todas las cosas, y cuando habla de cosas es todo lo que tú puedes observar a tu alrededor. El Padre de la creación. Pero dejemos que sea un poco más contundente este texto. Santiago capítulo 1, versículo 17. En el pasaje de Corintios, el Padre es tratado como Dios el Padre y es conectado con la creación, en que Él es el Padre de la creación. Ahora miremos Santiago 1:17, que dice esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces. ¿De qué? Del Padre de las luces. Del Padre de las luces. Cuando dijo sea la luz, el Padre de las luces. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Romanos 11:36. Por esa razón, la creación misma, ¿quién creó todo? El Padre eterno. Por lo tanto, Él es el Padre. Recuerda qué significa Padre, pater, ¿qué significa? Originador, sustentador, progenitor. Y de la nada Dios procreó, Dios hizo toda la creación. Por lo tanto, Él es el Padre de la creación. Y dice Romanos 11:36, por esa razón, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Nada de lo que existe o lo que nosotros podemos observar, lo que podemos ver a nuestro alrededor, es por coincidencia o por un accidente fortuito o por los dados de una lotería astronómica. El próximo domingo voy a compartir con ustedes la existencia de Dios. Esta pregunta es fatal. ¿Existe Dios? Vamos a mirar la existencia de Dios y vamos a contestarle al ateo, al que dice, o a ese muchacho o la muchacha que recién sale de la universidad y se cree Dios y dice, no hay Dios, eso es puro cuento. Le vamos a contestar y vamos a mostrarle bien clarito quién es Dios, así que no se pierda nadie la próxima semana. Ok, entonces, la paternidad de la creación. Podemos hablar mucho de esto porque ya no hay más que hablar, porque definitivamente es evidente. Ahora vamos, número 3, el Padre de los ángeles. El Padre del Mesías, ya lo observamos. Ahora, en segundo lugar, el Padre de la creación también lo observamos, porque ¿de dónde proceden todas las cosas? De la Santa Madre Evolución. O de la Santa Madre Naturaleza, o de Pachamama, el Dios de Rafael Correa. Pachamama, ¿sí? Madre Tierra, ¿sí?
De ahí procede todas las cosas. ¿Te das cuenta? No. Dice, todas las cosas proceden ¿de quién? Del Padre de las luces, del Padre de la creación. Ahí tenemos la paternidad de Dios como el Padre de toda la creación. Ahora, 3, el Padre de los ángeles. En este tercer aspecto, Génesis 6:1, vamos allá. En este tercer aspecto de la paternidad de Dios es vista que Él es el Padre de todos los ángeles. Por esa razón, los ángeles son mencionados en la Escritura como los hijos de Dios. Y este es un tema bastante discutido, pero ya lo he enseñado también. Dice Génesis 6:1, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres, clarito, los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, aquí están los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahora, rápidamente déjeme hacer un punto de aclaración. Algunos interpretan que el término hijos de Dios en el libro de Génesis se refiere a los descendientes de Sed, en oposición a la línea de Caín. O sea, los hijos de Caín son los hijos del diablo y los hijos de Sed son los hijos de Dios. No, eso no dice la Escritura. Claro que lo interpretan de esa manera aquellos que quieren interpretarlo, pero eso no dice la Escritura. Pero ¿cómo sabemos que cuando dice aquí hijos de Dios se refiere a los ángeles? ¿Cómo sabemos? Y aquí es donde más de uno se equivoca. Dice, los ángeles no tienen sexo. ¿De dónde sacaron eso? No, es que dice la palabra que en el cielo no hay casamiento, ni se dan en casamiento, porque ahí son como ángeles. Entonces los ángeles no tienen sexo. No dice eso la palabra. Dice simplemente que los ángeles no se casan. Eso es todo lo que dice. Pero si usted puede analizar en la Escritura, y este no es el tema de ahora, pero si ustedes pueden analizar en la palabra del Señor, cada que se presenta un ángel del Señor, se presenta en masculino. Y usted no va a encontrar en ningún lugar que diga la ángela se apareció. Solamente a Carlos se le apareció la ángela. Él es el único que tiene una ángela. Pero no hay ángelas. Hay ángel, y ángel es masculino, no existe femenino, no hay. ¿Ok? Y por lo tanto no dice que no tiene sexo, eso es falso. ¿De dónde sacaron eso que no tiene sexo? Dice que tú y yo en el reino de los cielos nos vamos a librar de nuestras esposas y ellas de nosotros también. Pero no dice que vamos a perder la identidad sexual, no dice eso la palabra. Pero bueno, ese es un tema muy particular. ¿Cómo sabemos que es hijo de Dios los ángeles? Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Un día, dice la palabra, cuenta, vinieron a presentarse delante de Jehová. ¿Quiénes dicen? Dígalo fuerte. ¿Quiénes vinieron a presentarse delante de Jehová? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y recuerda que en ese entonces aún todavía el Mesías no había sido engendrado aún todavía por el Padre. Referencia. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Una vez más dice así. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. ¿A quiénes está diciendo que son los hijos de Dios? Job 38:7, más claro aún todavía. Job 38:7 dice así: cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo? ¿Dónde te encontrabas en la disputa que tuvo Job con Jehová? Dice ahora, ¿dónde estabas tú? Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, escucharás, las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aquí en la Biblia nosotros, y esto también yo lo he enseñado, en la Biblia encontramos nosotros la referencia cuando habla de estrellas del alba, cuando habla estrellas del cielo, cuando habla de las estrellas, está hablando de los ángeles. Eso la Biblia es muy clara. Entonces, aquí encontramos eso la Biblia es muy clara. Entonces, aquí encontramos claramente la definición de los hijos de Dios como los ángeles.
los hijos de Dios como ángeles. Esto ya he explicado, yo le he enseñado ya a la iglesia, así que no hace falta ahondar más, pero Dios, el Dios de la Biblia, se identifica como el Padre de los ángeles también. No, eso no, eso no voy a aceptar, que sea el Padre de los ángeles, porque a ningún ángel Dios ha dicho, mi hijo eres tú, sí. Pero recuerda quién es el creador de los querubines, serafines, ángeles, arcángeles, seres vivientes. ¿Quién? Dios, el Padre. Por lo tanto, es el Padre de los ángeles. Es el Padre de toda la creación. Es el Padre de todo lo que existe en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sí o no? Ok, vamos entonces. Más adelante. El Padre de los ángeles. Bien. En cuarto lugar, vamos a mirar el Padre de todos los hombres. El Padre de todos los hombres. El Padre de todos los hombres. Hechos capítulo 17, versículo 28. Y aquí vamos a hacer una explicación más abierta. Estamos hablando de la paternidad del Dios de la Biblia. Ok, ya tenemos el Padre del Mesías. En segundo lugar tenemos el Padre de ¿qué? Vamos a ver si están entendiendo. ¿El Padre de qué? El Padre de la creación. Y número 3, el Padre de los ángeles. Y ahora el Padre de todos los hombres. Vamos allí. Hechos 17, 28 al 29. Y aquí dice la palabra. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nos vivimos, movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué significa linaje? Descendencia. ¿Qué significa linaje? Generación. ¿Qué significa linaje? Somos hijos. Ok, linaje suyo somos, versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí hace referencia muy claramente la Escritura al respecto de toda la humanidad como dependiente del Padre creador de todos los seres humanos, de todos los hombres, de todos. De los buenos, de los malos y de los feos, de la misma manera, como también el Padre de los ángeles, ángeles buenos y ángeles caídos también. Él es el Padre como creador de todos. Y ahora de la creación del ser humano también. Pero dice aquí la palabra. Por lo tanto, si nosotros somos descendencia, hijos de Dios el Padre, ¿cómo se nos ocurre a nosotros pensar que la divinidad del Padre eterno sea semejante a oro, plata, piedras, esculturas de arte o imaginación de hombres? Que hayan construido ahí un nicho, así se llama acá en el Ecuador, no sé en otros países cómo se llama, un nicho, un altar, donde está San Gregorio, San Quintín, San Zancudo, y todos allí, y dice, aquí están todos estos santos y estos son las divinidades. Y ahí está la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Quinche, del Serafín. Bueno, una cantidad de imágenes. Y dice esto, si somos hijos de Dios el Padre, ¿cómo se nos puede imaginar a nosotros de que un ser humano, usando su imaginación, puede construir un Dios? Es lo que está mencionando. Desde aquí empieza ya a sonar sospechoso. ¿Todos los hombres son hijos de Dios? Sí. ¿Pero cómo? Como creación. Lee conmigo el texto de Efesios capítulo 3, verso 14. Efesios capítulo 3, verso 14. Si la Biblia enseña que existe la universalidad de la paternidad de Dios, escucharás con atención, ciertamente es el Padre de todos los hombres, pero solo en la relación entre el Creador y los creados. Entre el Creador y los creados. Dios es el Padre de la creación de todos los hombres. ¿Quién es el Creador de todos los hombres? El Padre. De Él salió la idea. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. E hicieron al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Así fue.
Por eso es el Padre de la creación y también es el Padre de todos los hombres. Esto no significa, como ellos están enseñando hoy por hoy, que esto significa automáticamente una salvación universal, que de todos modos todas las personas serán salvas. ¿Por qué? Porque todos son hijos de Dios. Por eso es que Dios hace una nueva creación, para hacer diferencia entre lo uno y lo otro. Efesios 3:14. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, presta atención a lo que dice a continuación, de quien toma identidad, toda familia en los cielos y en la tierra. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, identidad, toda familia en los cielos y en la tierra. Eso significa que Dios es el Padre de toda la creación y Dios es el Padre de todos los seres humanos, pero en relación entre el Creador y la criatura. ¿Entienden esto con claridad? ¿Seguro que sí? Aquí es donde se pierden los religiosos. Aquí es donde se pierde el que dice ser católico, el que dice ser hermanito y vive haciendo de su vida lo que le da la gana. Y dice, no, soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Porque ya se bautizó desde chiquitico, dice yo soy hijo de Dios. Porque ya se bautizó siendo ya viejo, pero su vida es una miseria de actitud. Dice yo soy hijo de Dios. Y Diosito mi papito. No, estás equivocado. Dios es el Padre de todos los seres humanos en la relación de un creador y la criatura. ¿Sí entienden eso, cierto? Ok, bien, ahora sí. Entonces, en el texto de Efesios, nosotros miramos el concepto de la familia y la paternidad de Dios. Aquí se reúne y Dios se hace el creador de todos los hombres y por lo tanto el Padre de todos los hombres. Miramos Hebreos 12:9. Mirarás, Hebreos 12:9. Dice lo siguiente. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. Aquí está la diferencia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y le venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? El Espíritu que cada uno de nosotros tiene proviene ¿de dónde? Del Padre de los Espíritus. Por eso es que todo ser humano, presta atención a esto que te voy a enseñar. Hay una diferencia entre la muerte de un cristiano nacido de nuevo, hecho de nuevo, una nueva criatura, y entre la muerte de un no nacido de nuevo, que no es una nueva criatura. Existe una diferencia muy grande, porque hay dos clases de seres humanos en el planeta Tierra. Los que nacen dos veces y mueren una sola vez. Prestarán atención a esto. Hay dos clases de seres humanos en el planeta Tierra. Dos clases de seres humanos. Escucha con atención. Los que nacen dos veces y mueren una sola vez. Y la segunda clase de seres humanos son los que nacen una sola vez y mueren dos veces. Hay dos clases de seres humanos. Los que nacen una sola vez, pero mueren dos veces. Y los que nacen dos veces y mueren una sola vez. Ahora, ¿cuáles son las diferencias? El que nace una sola vez y muere dos veces es aquella persona que oyó a Dios y su palabra, pero tomó en poco la salvación y vivió una vida de miseria en rebeldía y obstinación contra Dios, y pensando que creía en Dios, no creía en el Dios de la Biblia, sino en el Dios que él mismo o ella mismo creó o formó, un Dios a su medida, un Dios a su capricho. Nació una vez. ¿Cuál nacimiento? El nacimiento de mamá, engendrado por papá. Ese nacimiento humano nace una vez, crece,
vive una vida miserable, en rebeldía contra Dios, siendo hipócrita y fariseo, creyendo que está creyendo cuando no cree en nada, y luego muere físicamente, y luego viene la segunda muerte, la muerte espiritual, porque hay dos muertes, una muerte física y la muerte espiritual. Entonces, este individuo nace una vez, pero muere dos veces. Ahora el siguiente es aquel que ha oído la voz de Dios, ha escuchado su palabra, ha nacido en su corazón el temor de Dios y ha pagado ese precio. Y no estoy hablando de precio económico, no estoy hablando de precio en oro o plata o piedras preciosas. Estoy hablando de ese precio de seguir a Cristo por donde Él va, de seguir a Jesucristo por donde Él camina, de seguir sus pisadas en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de la persecución, en medio de la pobreza, en medio de la miseria, en medio del abandono, en medio del rechazo, en medio de la calumnia, en medio de las caídas y levantadas. Sigues a Cristo por donde Él va, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aunque los demás te critiquen y te digan que tan tonto aunque los demás digan lo que digan, conoció a Cristo. Entonces, nació de mamá, engendrado por papá, nace una vez, crece, escucha la palabra de Dios. Cristo Jesús entra en su corazón y dice la palabra, de modo que si alguno ha llegado a Cristo, nueva criatura es, ha nacido de nuevo. Nacer de nuevo espiritualmente. Ahora tiene dos familias, una familia carnal, una familia humana, y tiene otra familia ahora, una familia espiritual. La familia carnal, descendencia de Adán, y la familia espiritual, descendencia de quién. Ahí le dejo. ¿Descendencia de quién? La descendencia del postrer Adán. ¿Quién es? Jesucristo. Ok, nace dos veces. Ahora sigue su camino en luchas y en peleas todo el día. Todos los días, esa lucha espiritual. Llega el momento de morir. Físicamente, porque todos vamos a morir. Físicamente. Llega el momento de murió. Pero nunca participará de la muerte espiritual, de la segunda muerte. Por eso él nace dos veces y muere una vez. En cambio, el inconverso nace una vez, muere dos veces. Esa es la gran diferencia. ¿Entendieron esta parte? Entonces, Dios es el Padre de la creación de todos los hombres, como creador y criatura. De la primera creación. Dios es el Padre como Padre de todos los hombres como creación. Eso quiero que quede bien en claro, de toditos, de todos, de los cristianos y no cristianos, de los asesinos y los no asesinos. Dios es el Padre de todos como creación, porque Él ha dotado a cada uno de nosotros esa parte espiritual en cada ser humano que se llama espíritu en el ser humano, el espíritu. Recuerda que cuando el ser humano muere es cuando el espíritu ha sido retirado de allí, el espíritu que le pertenece a Dios. Oído. Y todo espíritu de todo ser humano regresa a Dios que lo dio. El espíritu que Dios ha dado al ser humano, ese espíritu no se condena, ese espíritu vuelve a Dios. Es el alma la que tiene serios problemas. Eso ya lo he explicado también a la iglesia. Entonces, como todos son creación, la primera creación, descendientes de Adán, y por un hombre entró el pecado al mundo, y por ende entró la muerte, hablando de la muerte espiritual, y ese es Adán, y todos somos descendientes de Adán, porque participamos de esa naturaleza vieja. Y viendo todo ese desenlace fatal de condenación, Dios manda a Cristo al mundo, para salvar al mundo. ¿De qué? De esa muerte espiritual, de esa muerte eterna. Y Cristo Jesús viene y dice, todo aquel que viene a mí tendrá vida eterna. En otras palabras, nacerá de nuevo. Por lo tanto, de modo que si alguno ha llegado a Cristo, ha participado de una nueva, dígalo fuerte,
Nueva ¿qué? Creación. Porque Dios hizo todo de nuevo. Por eso dice la palabra, de modo que si alguno ha llegado a Cristo, a ese punto de la nueva creación, nueva criatura es. Y ahí hace con referencia, con claridad, dice, y las cosas viejas de la creación antigua ha pasado, he aquí, todo ha sido hecho de nuevo. Entonces, la nueva creación nos convierte en hijos de Dios adoptados en la persona de Jesucristo, mas no en la persona del Papa de Roma, mas no en la persona del apóstol que dice ser tu padre, mas no en la persona de la Virgen María, la del quinche, la de la subida, la de la bajada, no. En ningún otro hay salvación, dice la palabra, sino que solamente hay salvación ¿en quién? En ese nombre que está sobre todo nombre, es Cristo Jesús. Cuando llegamos a Cristo Jesús, entonces nosotros en ese instante nacemos de nuevo. Ahora ya no pertenecemos a esa naturaleza vieja, sino una nueva naturaleza en nosotros empieza a crecer. Empieza a crecer. Gloria a Dios. Entonces el mundo está dividido de dos clases de personas: los hijos de Dios como creación y los hijos de Dios en la recreación. En la creación todos hijos de Adán, en la recreación todos hijos de Dios. ¿En la persona de quién? Dígalo fuerte. De Cristo Jesús. Esa es la convicción que tú y yo tenemos. Por eso el mundo me aborrece, porque somos hijos de Dios y vamos en contra de lo que el mundo menciona y dice. Los hijos de Adán creen que son hijos de Dios para salvación, pero no es así. Los hijos de Dios a través de la persona de Cristo Jesús. Por eso es la diferencia, mi amado hermano. Por eso es que no todos los caminos conducen a Roma, eso sí. Pero para el reino de los cielos solamente hay un solo camino y se llama Jesucristo. Ok. Por lo tanto, mis amados hermanos, es muy importante. Dice la religión, cuando alguien muere, dice que Diosito le tenga en su gloria. Que Dios le tenga en su gloria. Ya está en el cielo. Como dije la semana anterior, el infierno está vacío. No hay nadie en el infierno. No hay absolutamente nada. El cielo está pobladísimo. Porque se va el futbolista, se va el Maradona, dice que está en el cielo. Ahora, yo tampoco digo que está en el infierno. Yo creo que está en la mitad. Para no pecar, diciendo que está abajo, que está arriba. No quiero pecar porque yo no soy Dios el que envío a ningún lado. O sea que está en medio. Escucha esto. Pero hay una parte de la Escritura que nos da una respuesta. Ese es el grito del silencio. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, el que murió transgrediendo la ley de Dios está condenado. Eso dice la palabra. Pero también dice ahí mismo, mas la dádiva de Dios. ¿Qué significa dádiva? Gracia. Mas la gracia de Dios es vida eterna. Entonces el ser humano tiene un serio y grave problema. El que muere en pecado, condenación. El que muere bajo la gracia de Dios, entonces hay salvación, vida eterna. El mundo está dividido ahora. Los que se salvan y los que se condenan. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios, no todos. Sino que Dios trazó un plan. Escucharás eso. Dios Padre creó al hombre, Adán y Eva, dijo yo soy tu papá, porque de hecho le dice a Adán, le dice mi hijo. Eso le dice en el libro de Génesis, mi hijo. Ok, yo soy tu papá. Está en el huerto de Edén, papá. Adán comete el error que ustedes conocen, ya saben bien, lo he enseñado también. Para aquellos que no entienden esa parte del fruto prohibido del huerto de Edén, hay una serie en nuestro canal que se llama Fruta Prohibida. Les invito a que lo observen y van a aprender mucho al respecto. Adán fracasa, le saca fuera del huerto. Ahora Dios ya es padre como la creación de Adán y Eva. Todos se multiplicaron y dice la palabra, así como el pecado entró al mundo por un hombre, Adán, y por el
Por ese pecado entró la muerte, así la muerte pasó. ¿Están acá? ¿O se me fueron al huerto? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces Dios observa que todos están, ya no hay esa paternidad, ya Dios se reserva el derecho de paternidad como creador nada más. Entonces Dios traza un plan. Dice, yo voy a restaurar a mis hijos y voy a enviar a Jesucristo, mi Hijo unigénito, para que todo aquel que venga a Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le recibo como hijo. Y esa es la familia de Dios ahora. Es la familia de nuestro Dios y tú y yo somos parte de esa familia. ¿Por qué? Porque Dios nos convirtió a todos aquellos que creímos en Cristo Jesús. Nos convirtió a nosotros en el cuerpo del Mesías. En el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. ¡Oh, qué profundidad de la sabiduría de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios! ¿Quién podrá entender la mente de Dios? ¿Quién podrá comprender cómo Dios planificó todo? Pero gracias damos a Dios que Dios nos ha tomado en cuenta, porque nosotros no le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. ¿Y por qué nos buscó a nosotros? Porque somos bien guapos. Nos buscó a nosotros porque a Dios le plació en su gracia y en su misericordia encontrarnos y nos tomó como a esa oveja perdida que se encontraba al borde de la muerte. Nos tomó y nos trajo y nos dio de beber, nos dio de comer, nos dio abrigo y hoy pertenecemos a su familia. Amén, gloria a Dios. Número 5, vamos adelante, el Padre de Israel. Ya entendieron esto, lo que es el Padre y la diferencia. Y más adelante lo vamos a explicar más amplio en cuanto al Padre de los creyentes. El quinto aspecto de la paternidad de Dios es que Él también es el Padre de Israel. Eso lo dice Éxodo capítulo 4, verso 22. Dice así. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros encontramos la expresión acerca del Padre Eterno hablando de Israel como su hijo. Como su hijo, no unigénito, sino como su hijo primogénito. Y mira lo que dice allí. Así le dirás a Faraón, dice Dios a Moisés, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Israel es mi hijo primogénito. Por lo tanto, Dios llamó a Israel el hijo de Jehová, como una nación. Israel es el hijo nacional de Dios. Ahora, cuando hablo de Israel, no estoy hablando de Israel ese que está allá en el Medio Oriente, porque ese no es Israel. Ese no es Israel. Esa nación judía, porque recuerda que Israel son las 12 tribus y allá solamente hay una, y la que está allá tampoco es la tribu de Judá. Entonces ese es el gran engaño, mi amado hermano, el gran engaño de la ramera engañando a todas las iglesias cristianas que no tienen sensatez de estudiar la bendita palabra del Señor. Y que hasta el día de hoy piensan que esa nación de Israel que está ahí en el Medio Oriente, dice, ese es el pueblo de Dios y hay que orar, hay que clamar, hay que pedir, mandar ofrendas, mandar diezmos para allá. Y con ese pretexto muchos pastores inclusive hoy por hoy arman viajes, arman tour para llevar a la iglesia a Israel, porque quieren irse a bañar en el río Jordán. Quieren ir a traer un poquito de agua del río Jordán porque ese le ayuda para la jaqueca. Quieren irse allá al Calvario a traer un poquito, a un pedacito de tierra de la tumba que está allí y tomarse fotos y todo ese tipo de cosas. Hacen transmisiones de allá, estamos en la Tierra Santa. ¿Qué Tierra Santa? Lean la Biblia. El engaño tremendo es ese, y la Escritura dice en el Apocalipsis, hablando a la iglesia, dice, ustedes han sido muy sabios a identificar a aquellos judíos que dicen ser judíos, pero no lo son, sino son cueva de demonios. ¿Se dan cuenta? Un pueblo santo siendo líderes en cuanto a qué, siendo líderes al respecto de la comunidad LGTBI. La embajada de los homosexuales está en Tel Aviv. Ahí está la cuna donde nacen todas esas escorpiones. Y no hablo de los seres humanos homosexuales, sino de ese demonio de homosexualidad que hoy por hoy
ha trastornado y sigue trastornando a una cantidad de personas. ¿Se dan cuenta? Ese no es el pueblo de Dios. Y si es que ustedes no han entendido, les sugiero que vean una serie en nuestro canal que se llama La historia de Israel, el pasado no conocido de Israel. Así se llama, el pasado no conocido de Israel. ¿Por qué? Porque se ha ocultado para que el ser humano esté apuntando para otro lado. Y dicen, Israel es el reloj de Dios. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado ustedes de esto, que Israel es el reloj de Dios? Levanten la mano, ¿cuánto lo creyeron en algún momento? ¿No es cierto que sí? Yo también lo creía. Decía, Israel es el reloj de Dios, hay que ver a Israel, a Israel, a Israel. Nos llevaron para otro lado, estar mirando allá. Y mientras por acá está ocurriendo tremendas cosas, Israel no es el reloj de Dios, hermano. Israel no es el reloj de Dios. Entonces, ¿cuál es el reloj de Dios? Dios tiene reloj. ¿Ah? Dios tiene reloj. ¿Es automático o es con numeritos? Es impresionante. Ahora, existe un reloj del fin del mundo, eso sí. ¿Sí han escuchado ustedes que existe un reloj del fin del mundo, que los científicos tienen ahí y que falta ya un segundo para que se acabe? Hermano, pero ¿sabes cuál es el reloj de Dios? ¿Sabes quién es el reloj de Dios? ¿Sabías tú? Si le podemos llamar así, la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es el reloj de Dios, porque nosotros damos testimonio, hacemos tic, tic, tic. Ya se acerca la hora, ya se acerca el momento, ya mismo son la medianoche. Ese es el reloj de Dios. Nosotros predicamos, pregonamos que pronto se hará la medianoche. Ok, este no es el tema. Sigamos ahora. Deuteronomio capítulo 32, verso 6. Israel, el hijo primogénito del Padre, el Padre de Israel. Dice así: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Aquí se dan cuenta, a Israel también como hijo, porque como padre te creó. Israel no era nada en Egipto, y Dios le sacó y le dio un nombre, y le dijo: mi hijo primogénito eres. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Isaías 64:8. Isaías 64:8 dice así: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Lo que leímos al principio, dice Israel, está hablando aquí el profeta Isaías, interpretando el grito del pueblo de Israel. Dice esto: Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Jeremías 3:4. Jeremías 3:4. Hay muchos textos en la Escritura, pero estamos conociendo a Dios, el Padre. ¿El Padre de qué? ¿Se dan cuenta? El Padre, hagamos un recuento. Número 1, ¿el Padre de qué? Vamos a ver si se acuerdan. ¿El Padre de qué? Del Mesías, ¿no es cierto? El Padre del Mesías. Número 2, el Padre de la creación. Número 3, el Padre de los ángeles. Número 4, el Padre de todos los hombres. Número 5, el Padre de Israel. Ok, Jeremías 3:4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. Aquí el Padre mismo dice a través de Jeremías: ya no me llamarás Padre mío, porque yo fui tu Padre. Yo fui tu Padre. Ok, Oseas 11:1. Mira esto, Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto llamé a mi hijo, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está Israel como el hijo del Padre. Y por último, Malaquías 1:6, ya cerrando el Antiguo Testamento, dice lo siguiente: Dios habla de esta manera: el hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Sí, pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre?
Entonces, mis amados hermanos, al hablarle a Israel, Dios le recuerda a Israel que Él es su padre y que Israel es su hijo, pero que ese hijo está siendo inconsecuente y rebelde contra su padre. Dice, mira, el hijo honra a su padre y tú eres mi hijo y dices que eres mi hijo. ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto que debes brindarme? Lo mismo hoy por hoy también para aquellos que dicen, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre nuestro que está en los cielos te dice a ti, a ver, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu padre, ¿dónde está tu temor? Si yo soy tu padre, escucharán, estoy aquí. Yo sé que muchos no van a querer escuchar. Si yo soy tu padre, ¿por qué razón no asistes a mi convocatoria donde yo voy a partir el pan para entregar a mis hijos? Si yo soy tu padre, ¿por qué razón no asistes a mi reunión donde yo he llamado para entregar el pan para ustedes? ¿Y cómo me llaman padre entonces? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? ¿Se dan cuenta? Y esto no lo estoy hablando por ustedes, sino por aquellos que no asisten a la iglesia, teniendo una iglesia cerca, que no asisten a la congregación, teniendo palabra de Dios en la congregación, que no asisten a la congregación y no tienen responsabilidad con ella, y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Que no asisten y si asisten de vez en cuando y ellos dicen, es que no puedo, es que no tengo tiempo, es que lo que pasa es que aquí, acá, allá. Yo sé que más de uno dice, pastor, me le está echando a mí. No, por ti no es, sino por aquella que se queda en la casa. Escucha, muchos han tomado esto ahora. Es que como ya los cultos son por transmisión, me quedo en la casa más relajada. No seas hipócrita. Deja de jugar a que eres hijo de Dios. Deja de jugar. Dios te ha dado y te ha bendecido una iglesia donde el pan es partido y entregado, y estás a 3 cuadras, a 5 cuadras, a 10 cuadras de la iglesia y te quedas en casa relajada escuchando la palabra, o relajado en la casa escuchando la palabra, como que si no te importara nada. ¿Qué clase de hijo eres o no eres hijo? ¿Los hijos honran al padre o no? Y Dios dice, pero si los hijos honran al padre, cuando el papá dice, vengan hijos a comer, los hijos se van y se sientan a comer agradecidos. El Padre Eterno llama a comer, no viene, no quiere. El Padre Eterno llama a comer y vienen a dormirse en la mesa mientras están comiendo. O vienen tarde. Yo sé que esto le va a molestar a muchos. Y aclaro, Juanito, no es por ti, si no voy a hablarlo de frente a los demás. Yo sé que llegaste recién, hermano, discúlpame, pero no voy a hacer, vas a pensar, pastor, siempre que llego atrasado, me la echa a mí. No es por ti, lo voy a decir de manera general, y esto lo digo no solamente por esta congregación, porque nos escuchan en muchos lugares. Si tú me llamas Padre, dice Jehová, ¿dónde está mi respeto? Que más te sirve dormir hasta de día y te levantas tarde. Te importa un comino mi relación contigo y vienes con esa cara de hipócrita a venirte aquí a calmar tu conciencia en 10 minutos de tiempo que me quieres entregar. ¿Dónde está mi honra si yo soy tu padre? ¿Dónde está mi temor si yo soy tu padre? Por eso, mi amado hermano, cuando tú vayas a venir a la congregación, sé puntual y no vengas cuando te dé la gana. Porque cuando tú vienes cuando te da la gana es porque Dios no es tu padre. No, pastor, está equivocado. Él es mi padre, yo lo confieso, yo lo creo, yo lo establezco, yo lo decreto. Puedes hacerte pelota decretando, pero la escritura es veraz. Sea Dios veraz y todo hombre embustero y mentiroso. Estamos hablando de la paternidad de Dios. Si tú me llamas padre, oye, a mis hijos yo les digo, dice padre, sí, a mí no me llames solamente padre. A mí me respetas porque yo soy tu padre. A veces yo tengo 6 hijos varones y una hija mujer. Y los hijos varones son, pero
Eso hay que andarle, pero con ñeque, porque si uno está, el padre que está así medio enclencle, así, olvídate que mañana, el padre tiene que tener coraje con los hijos varones. Las hijas mujeres no es problema. No, a menos en mi caso no es problema, pero los hijos varones sí. Entonces yo a mis hijos les digo, no, espera tantito. Quiero que entiendas clarito, yo soy tu padre. Yo soy tu papá. Y eso tiene que tenerte claro. Yo soy tu padre y tú mereces total respeto para mí. Y que no, lo que pasa es que se me escapó. Nada que se te escapó. Esto te perdono. La próxima vez, sin guante limpio te voy a dar. En el nombre de Jesús, ¡boom! Sí, te voy a dar. Pastor, así será de castigar. No, pero agarra la onda, hermano. Tiene que haber respeto. O tú eres un padre que tu hijo le dice, hijo, a la mesa, y él no viene. Hijo, vamos, y él nada. Y se levanta cuando le da la gana. Se sienta en la mesa cuando le da la gana. Llega atrasado cuando le da la gana. ¿Y tú qué dices? Respétame. ¿Y tú por qué no vienes puntual? ¿Y tú por qué no llegas puntual a la iglesia? Llegas atrasado cuando te da la gana. Cuando tu corazón siente, entre comillas, corazón perverso, obstinado, rebelde. ¿Entiendes eso? Estamos hablando de la paternidad de Dios, así que no existe ninguna, es que me la está echando a mí, pastor. No. Yo estoy hablando a la iglesia aquí presente y también a la iglesia virtual, a la distancia. Pastor, pero yo no tengo una iglesia donde asistir. No tengo, porque hay iglesias todas acá están vueltas a nada, hechas pedazos. Y se encuentran las iglesias mal. Está bien, no asistas a la iglesia. Porque mal haría yo decir, anda a la iglesia aunque te estén dando veneno. Pues mi deber es decirte que no lo hagas. Huye mejor de allí. Escapa por tu vida. Pero asiste. Me da mucho gozo mirar a nuestros hermanos antes de que la transmisión empiece. Ya están conectados ahí, saludándose, esperando el momento, puntualitos. Y los que tenemos la oportunidad de estar aquí presentes, llegamos cuando nos da la gana. Y esto va para todos los atrasados. Para los atrasados, porque hay 3 clases de atrasados. Los que son atrasados con vergüenza, o sea, que vienen a las 9:15. Y luego viene la segunda clase de atrasados. Los atrasados sin vergüenza. Los que vienen a las 9:30, terminando las alabanzas. Y la tercera clase de atrasados, ¿sí?, son los atrasados descarados. ¿Sí entiende la palabra descarado? Ok. Son los atrasados descarados que no tienen respeto ni por Dios, ni por sus hermanos, ni por su propia vida, no tienen respeto. Por lo tanto, no puede llamarse hijo de Dios, ni tampoco decir mi padre, mi padre. Pastor, ¿en dónde dice eso? Lo acabamos de leer. El Padre Eterno dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi temor? Escuchen, sacerdotes, si ustedes dicen que son mis hijos, respétame entonces. Pero ustedes no son mis hijos, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Ok. ¿Te ha enojado, pastor? Un poquito. Y número 6, para terminar. Número 6. El padre de los creyentes. Dijo una vez un pastor cuando yo fui a predicar en Lumbaki. Pastor, usted, la forma como predica, usted va a vaciar la iglesia. Y verás que yo no soy de los pastores gritones, de los que saltan, brincan y los que dicen que sí, que al diablo le agarran, le dan vueltas y le acusan. No. Solamente enseño lo que la palabra de Dios enseña y pido lo que la palabra de Dios pide, porque no lo pido para mí, lo pido para mi Señor. Porque Él es mi amo, mi Señor, que me ha dicho, anda y habla y di y pregona y lee la palabra. Y es lo que hago. Solamente eso. Ahora enójate con la palabra si tú quieres enojarte. Y si quieres resentirte, resiéntete con la palabra y lucha con la palabra. Ahora vamos a ver al final quién va a ganar.
Pero déjame decirte algo, la iglesia necesita entender quién es el Padre que tenemos y dejar de estar jugando. Ahora, si tienes a un padre pelele, a un padre lelo, si tienes a un padre al cual tú llamas Dios que es un lerdo, tu Dios, el que tú creaste, conforme a tu capricho, conforme a tu semejanza, conforme a tu obstinación, si ese es tu padre, está bien, vive con tu padre, muere con tu padre. Pero el Padre de la Escritura se merece toda honra y toda gloria y todo respeto en todo sentido. Amén. 6 y final, el Padre de los creyentes. El Padre de los creyentes. Vamos a hacer un recorderis en este momento para que no se olvide. Número 1, el Padre de el Mesías, de Jesucristo. Número 2, el Padre de la creación. Número 3, el Padre de los ángeles. Número 4, el Padre de todos los hombres que habitan en el planeta Tierra. El número 5, el Padre de Israel. Y número 6, el Padre de los creyentes. Ahora sí, nuestro papá. Vamos a ver a nuestro Padre, ahora nosotros. Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Me ayudan con un poco más de esto, por favor? Gracias. Juan 1:12. Agradezco a Dios que mi garganta cada vez se va mejorando mucho más. Dice la palabra así: mas a todos los que le recibieron, no a todos, sino solamente a los que lo recibieron. Aquí hay una diferencia, ¿eh? No aquel que dice Señor, 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 Señor. No. No aquel que dice ya me bauticé. No aquel que dice yo ya hablé en lenguas. No aquel que dice yo sí mi Señor, yo predico en la red social, yo esto y lo otro, yo pongo un versículo en mi Facebook, me pongo una camisa que dice Jesús te ama. No. Mas a todos los que le recibieron, y no solamente a los que le recibieron, sino a los que creen en su nombre. Recibir, creer en el nombre de nuestro Señor. Les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser, ¿qué? Hechos. ¿Qué significa la palabra hechos? Creados, correcto. ¿Qué más? Formados, creados, la nueva creación. Le dio poder para que sean parte de la nueva creación. Aquí estamos nosotros. Amén, aquí estamos nosotros. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento que nos da a nosotros potestad de ser hechos hijos de Dios, antes nosotros éramos hijos de ¿quién? Del padre de la mentira. El padre de las excusas. El padre del que siempre está metiendo excusas y mintiendo. Ese es el padre de la mentira. Satanás, el diablo, el chamuco, como quieras llamarlo tú. Pero ahora nos ha transportado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás, al reino de la luz, al reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora pertenecemos a este reino. Y ahora sí nos dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quién nos da? Dios, no somos nosotros. Tú y yo no. Segunda de Corintios capítulo 7, por favor. Vamos allí. Segunda de Corintios, ese texto no está ahí en el folleto. (5:17) de Segunda de Corintios, por favor.
Una vez que nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, el poder viene de Dios. Él nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe que Dios nos da a nosotros para poder creer. Dios nos otorga esa fe para creer, la fe de Efesios capítulo 2, verso 8. Y esto no depende de ti y de mí, porque para el nacimiento de nuevo, nosotros no participamos, hermano querido. Este punto es muy importante que usted entienda. Tú y yo no participamos en nada para nosotros nacer de nuevo. No, Señor. Muchos dicen, yo nací de nuevo en tal fecha. Estás loco tú. Tú no sabes cuándo naciste de nuevo. Y algunos creen que han nacido de nuevo, cuando nunca han nacido de nuevo. Hermanos amados, es importante entender esta parte. No voy a ahondar muy a profundidad de esto. Tengo una enseñanza que voy a compartir con la iglesia, pero será en otro momento. Pero quiero que entiendan esto, hermanos. Escucha con atención este ejemplo que voy a poner. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú para participar en el nacimiento que tú tuviste de mamá? ¿Qué hiciste tú? ¿Hiciste algo? Dijiste yo quiero salir. ¿Eso hiciste? A mí. Aquellos gemelos, aquellos mellizos que dicen, no, yo me pego aquí, me voy. ¿Así hiciste? ¿Qué hiciste? Dígalo fuerte, ¿qué hiciste? Si en el nacimiento de la naturaleza vieja de Adán y Eva, tú y yo no hicimos nada absolutamente, ¿de dónde han sacado estos predicadores de los últimos tiempos? Que hay que hacer algo para nacer de nuevo en el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento. Que dijo Jesucristo a Nicodemo, hablando del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo. Y él dijo, caramba, ¿cómo voy a entrar a la matriz de mi mamá otra vez para volver a nacer? Tú tienes que nacer de agua y de espíritu. Tú tienes que nacer, y ese nacimiento tú no haces absolutamente nada. En ese nacimiento, así como en el nacimiento físico, natural, no hiciste nada, en este otro nacimiento tampoco tú no haces nada. En el nacimiento físico, ahí, ¿quién hizo? Papá con mamá. Por la voluntad de Dios, naciste tú. Y en el nacimiento de nuevo, el Padre es nuestro Padre espiritual que nos engendra. Y nosotros ahora somos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, ocurre en nosotros lo siguiente. Dice verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18, con fuerza. Mira esto. Y todo esto proviene de Dios, no de ti, no de mí, no de ese, entre comillas, padre espiritual que se hace llamar ese apóstol, profeta, pastor. Cualquier loco que hoy por hoy ostenta tener ese título no depende de él. Es que yo soy tu padre espiritual. No es así. No es así. Ok, entonces ahora, Romanos capítulo 8, verso 14. Finalicemos esto. Romanos capítulo 8, verso 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Dice la palabra así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿El espíritu de qué? De adopción, por el cual clamamos, Padre nuestro que estás en los cielos. Abba, Padre. ¿Y cómo sabemos nosotros si eso es verdad? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuál es ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu? El Espíritu Santo de Dios, el que nos engendró a nosotros. Así como ocurrió en María, dijo María, ¿y cómo sucederá esto si yo no conozco varón?
Y el ángel le dijo, tranquilo, no te preocupes, tranquila María, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por esa razón el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. De la misma manera ocurre con nosotros también. El Santo Espíritu de Dios viene sobre nosotros y nos cubre con su manto sobre nosotros. Riega su semilla en nosotros. La semilla es el verbo la palabra es la semilla. Y en nosotros gestó en Cristo Jesús como semilla en nosotros y salió Cristo dentro de nosotros también. Y por lo tanto nosotros somos ahora hijos de Dios. Hijos de Dios. Amén. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Por esa razón, primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Esta es la conducta de todos aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Y cuál es ese amor que nos ha dado el Padre? Dígalo. ¿Cuál es ese amor que nos ha dado el Padre? ¿Cómo se llama? Jesucristo nuestro Señor. Porque el Cristo de la gloria es la expresión más profunda del amor del Padre para todos nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por esta razón el mundo no nos conoce. Y por esta razón el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y ahora presente, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y podemos seguir leyendo versos tras versos, palabra tras palabra. La identidad del Padre eterno es muy clara. El Dios, el Padre. ¿Se dan cuenta que no es solamente decir papá, padre, padre? No, Señor. Por falta de conocimiento mi pueblo perece, por no haber entendido verdaderamente quién es el Dios de la Biblia. Todo aquel que conoce al Dios de la Biblia tiene temor y tiene temblor. ¿Saben una cosa? Escucha esto. Todo hijo de Dios tiene que tener temor y temblor delante de su Padre. El que no tiene temor y no tiene temblor delante de su Padre, ese no tiene al Dios de la Biblia como su Padre, sino a un Dios que él se inventó. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque dice la palabra, ahora escuche esto, Satanás conoce a Dios el Padre. Satanás conoce al Dios de la Biblia. Los demonios conocen al Dios de la Biblia. Los demonios sí conocen. Por eso dice la palabra que Satanás cree en Dios y ¿qué más? Y tiembla. ¿Sabes por qué tiembla? Porque él sí le conoce. Pero hoy existen cristianos que dicen ser cristianos, que dicen creer y no tienen temor y no tienen temblor. Son peores que el mismo demonio. Y se hacen pasar como cristiano, como evangélico. Termino con esto. Tú me llamas Padre, dice el Padre eterno, ¿dónde está mi honra? Tú me llamas Señor, ¿dónde está mi temor? Tú me llamas Dios, ¿dónde está mi reverencia? Tú me llamas a mí, tu hacedor, ¿dónde está mi reconocimiento? Por eso, mi amado hermano, tú y yo, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos que acercarnos delante de Dios con temor y con temblor. Y decir, Señor, tú eres digno de ser exaltado. Usted es digno de ser adorado. Sea el hombre avergonzado y sea usted exaltado, Señor. No existen grandes hombres de Dios, sino un Dios grande con hombres débiles. No existe un hombre que sea levantado como padre espiritual. No existe.
No existe cristianos que dicen ser cristianos cuando son irreverentes a las cosas de Dios. No existen hijos de Dios que menosprecian la corrección de su padre. No existen. Conozcan al Dios de la Biblia y al Padre de la Escritura. Es así como Él reclama su lugar. Pónganse de pie, por favor. Invitamos a nuestros hermanos que están a cargo de